Bueno, tengan todos buenas tardes. Un saludo muy cordial y un agradecimiento a los organizadores de este evento. Los felicito porque ha sido bastante interesante. Veo una concurrencia muy amplia, entonces me parece que ha sido todo un éxito. Mira, tengo un desafío. Carlos Arancibia, cuando me contactó, me dijo, mira, ¿por qué no tocas un poco los elementos de cambio climático para que la gente entienda y pueda despejar qué es real, qué no es real? Y yo acepté ese desafío, un poco la idea de mostrar datos que siempre hacen falta. Y también con la perspectiva de transmitir un pequeño mensaje que tiene que ver con una filosofía personal. Yo no estoy aquí para convencer personas de que si esto es real o no es real. Más bien quisiera que ustedes se sumaran a mirar desafíos de sustentabilidad de una manera integral. Afuera en el café conversaba con algunas personas y me decía, bueno, y si vamos a entrar a la discusión de si es antrópico o es natural. Y la pregunta que yo le contraformulaba era, mira, si el horizonte de tiempo del que estamos hablando es de 10, 20 años y las cosas van en una dirección, es mejor tomar algún tipo de acciones. El resto de las peleas son un poquito inútiles, porque, como decía Patricio, hay desafíos con respecto al agua muy importantes, hay desafíos con respecto a la adaptación de las especies que son muy importantes y esas no ocurren de la noche a la mañana. Si tenemos que sustituir variedades de vino en nuestro país central porque por condiciones climáticas van a ser más atractivas unas cepas y otras, esa conversión no ocurre con varitas mágicas. Ocurre solamente fundamentado en una agenda de investigación sólida que disminuya la incertidumbre, una voluntad empresarial muy decidida, ¿verdad? Y suficiente apoyo desde instituciones que velan por crear las capacidades, Estado o organizaciones no gubernamentales. Si pensamos que el cambio climático va a afectar la productividad de las praderas, por ejemplo, podríamos decir que necesitamos indagar un poco más en qué es lo que hay detrás, de qué manera uno puede adaptarse. Entonces, mi intención, quiero dejar ese mensaje muy claro, muy al frente. Mi intención es mostrar algunos elementos desde la perspectiva científica, que es lo que sabemos. Entonces, le cambié un poquito el título a la provocación que me hicieron y le puse preguntas, respuestas y futuros posibles. Una perspectiva también Y parto con esta diapositiva. Quizá me salté una porque es muy sensible esto. Parto con esta diapositiva para mostrarles la institución desde la cual yo pertenezco. Trabajo en el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Es una iniciativa interdisciplinaria, interfacultades. Tuve el privilegio de fundarla 8 años atrás. Hemos sido bastante activos en generar información para la política pública. Y nuestro norte es vincular la ciencia que ocurre en laboratorios, en institutos, en departamentos, con las necesidades de aquello que hemos llamado política pública, porque ahí no solamente incorporamos a organizaciones de gobierno, sino también a empresas que tienen necesidad de información ambiental que yo llamo estratégica. Estamos mirando a 10, 15, 20, 25 años plazo y hay cierto tipo de sectores, por ejemplo, el sector forestal, por ejemplo, el sector lechero, que ciertamente necesita algún tipo de información que oriente hacia dónde pueden ir las cosas en términos ambientales. Primera imagen, esta es una imagen provocadora. Y lo que ilustra esta imagen es tomada de satélite en distintos momentos. Se compone este mapa mundi. Y a mí me parece tremendamente impresionante el que esté iluminado y que uno pueda distinguir el poder que tiene la acción colectiva del hombre, para bien y para mal. La capacidad que tiene de transformar la naturaleza. Y somos tan poderosos como especie que somos capaces de iluminar el globo. Ciertamente no está igualmente iluminado, ¿verdad?
pero obviamente nos está diciendo cosas que son muy, muy sugerentes. Y esa perspectiva, el día a día, quizás no la tenemos. La evidencia, vamos a ver si esto avanza, la evidencia nos dice que hay cierto tipo de transformaciones en el medio ambiente que ocurren asociados a la acción global, porque tenemos mayor tamaño poblacional, porque tenemos mayor crecimiento económico, porque tenemos mejores estándares de vida. Asociados a esas demandas también ocurren cosas que son, en su suma, señales muy interesantes y muy poderosas de cambio en el planeta. Para darle una ilustración, hace aproximadamente 10 años nos dimos cuenta de que la capacidad de síntesis de nitrógeno que tenía la industria total global superaba a la capacidad natural de reciclar el nitrógeno. Así de importante es la actividad humana sobre el planeta. Entonces, preguntas que yo tenía para esto es, ¿hemos experimentado cambios de clima en las últimas décadas? ¿Podemos decir algo al respecto? La segunda es, ¿de qué manera puede el hombre influenciar el comportamiento del clima? ¿Cuál es el verdadero mecanismo? ¿Dónde están las interacciones hombre-naturaleza que hace que las cosas cambien? Y la tercera es un poquito, ¿qué se puede esperar de las próximas décadas? Y entiendo que mi colega Rodrigo va a hacer una bajada probablemente al sector de producción animal, digamos, pero yo estaría feliz también de discutir otros elementos con la experiencia que tengo en producción agrícola de cultivos anuales, frutícola también y vitivinícola. Entonces, ¿qué cosa nos dice el registro? El termómetro tiene más o menos 150 años como instrumento sistemático siendo utilizado, 150, 200 años. Es relativamente breve para todo lo que es la historia del planeta. Y nos muestra, cuando lo tomamos y colectamos todas estas estadísticas, nos muestra que efectivamente la temperatura ha experimentado una tendencia al alza de aproximadamente 0,8 grados en todo el globo. Este es el promedio de todas las observaciones. Lo que es más interesante es que esa tendencia no ha sido exactamente igual a lo largo de las décadas. Si uno mira los últimos 100 años, uno ve una cierta pendiente, pero si uno mira los últimos 50 años, la pendiente es ligeramente distinta. Se nos aceleran los procesos. Y sobre eso tenemos ya evidencia bastante firme. De hecho, si comparamos los promedios de distintas décadas, nuevamente estadística a nivel global, y miramos desde 1850 en adelante, observaciones, registros de instrumentos, nos damos cuenta de que quizás los primeros 80 años de ese periodo eran bastante estables. Y después nos empezamos a dar saltos, y los saltos que estamos experimentando actualmente son bastante significativos. Vamos a ver si esto funciona. Podemos pintar el planeta y decir dónde tenemos evidencia de que las temperaturas han aumentado efectivamente. Esta es una imagen clásica que uno mira en reportes del panel de cambio climático. Disculpen. Con respecto a las precipitaciones, es distinto. Y aquí es donde la gente se empieza a confundir, porque la señal de temperatura es más o menos única en las distintas partes del globo, pero las precipitaciones se comportan de una manera más errática. Sin ir más lejos, si uno compara Santiago con Buenos Aires, misma latitud más o menos, ustedes van a ver que la tendencia en las pampas, en la zona de Buenos Aires, es de aumento de precipitación. La mayor preocupación que tienen mis colegas argentinos es con respecto a subida de napas freáticas, pérdidas de productividad y todo tipo de dificultades asociadas a anegamiento. En circunstancias que nosotros venimos de más o menos 8 o 10 años sistemáticos de sequía. No se dejen engañar por las precipitaciones que se anuncian para este fin de semana, porque si uno mira las estadísticas, todavía seguimos en un contexto de una gran sequía hidrológica. Los glaciares, también me preocupa enormemente, experimentan una tendencia al retroceso en las últimas décadas. Esto está documentado, evidenciado, y en toda la zona de los Andes, desde Ecuador hasta Argentina, colegas míos del IANIGLA de Argentina han ido sistemáticamente midiendo retrocesos en los glaciares, y eso es fuente del agua, por ejemplo, de los periodos de estiaje. El agua que nosotros consumimos en la zona central al menos, en los periodos de marzo a junio, es agua que proviene del derretimiento del glaciar. Entonces es una fuente que está estratégicamente ubicada en el tiempo.
¿Qué más vemos? Esto ya es trabajo nuestro, de nuestra horneada desde la perspectiva de científicos chilenos. Vemos que hay tendencias al alza de temperatura. Las zonas precordilleranas se muestran más pronunciadas los aumentos de temperatura que las zonas costeras. Trabajo nuestro, este es un mapita bien entretenido que hemos registrado qué ha pasado con las precipitaciones y las temperaturas en distintas estaciones meteorológicas en un periodo de 50 años. Tomamos de 1950-60 hasta el presente. Y donde ustedes vean un color azul en el mapa izquierdo es reducciones de precipitaciones. Y donde ustedes vean en el mapa derecho colores rojos, significa que la estación muestra aumentos de temperatura. Y las señales son bastante concluyentes en el sentido territorial de que no están salpicados, sino que se ven manchones de disminuciones de precipitaciones, manchones de aumento de temperatura. No todas ellas son lo que llamamos estadísticamente significativas. Algunos pueden todavía cuestionar si es que son parte de una tendencia, pero a mí me gusta mirar estas cosas y los invito a que lo hagan así, como los cuadros de impresionistas. Uno tiene que tomar una cierta distancia y no fijarse en el moteado específico, sino en la imagen completa que van componiendo. ¿Para qué decir drama de sequía? ¿Verdad? Este es un recorte del diario El Mercurio, no es actual ciertamente, pero sí ilustra una imagen que tuvimos hasta hace un par de años. Yo conversaba con los administradores del embalse Paloma, ¿verdad? La junta del Paloma, y decía, bueno, en algún momento nos vamos a ir bajo el volumen, hay un volumen que como... No es un volumen ecológico, uno que bajo el cual ya no pueden sacar agua. Ah, exactamente, a eso te refería. Entonces, técnicamente hay agua, pero operacionalmente no lo hay. Entonces, es una situación bastante dramática. Sigo acá. Hemos hecho estudios documentando tendencias a sequía. Estos son datos objetivos, meteorológicos, hidrológicos, y vemos en un pequeño electrocardiograma qué es lo que está pasando con un índice que nos dice cuánto estamos por sobre o por debajo de la relación precipitaciones-evaporación, y nos damos cuenta que los últimos 10 años han sido muy fuertes el periodo de estar por debajo del promedio. Y esto yo también se lo digo a mis muchachos en la universidad, les digo, esto igual que sacarse 3,5 varias veces. Una nota 3,5 no es mala, pero cuando uno tiene varias de esa naturaleza, uno puede decir que el año escolar está bastante comprometido. Este año, afortunadamente, Puclaro totalmente recuperado y Paloma probablemente un 60 o 70% de capacidad, entonces la temporada agrícola no se ve comprometida. Quiero ir un poquito ahora, estas son documentaciones de cosas que sí han ocurrido. ¿Por qué decimos que el clima puede cambiar? ¿Por qué estructuramos esta teoría? Porque tiene un fundamento. El fundamento es que la atmósfera tiene gases en su composición química que son capaces de impedir la salida de cierto tipo de energía y mantenerla en el sistema. De hecho, este es un fenómeno absolutamente natural y beneficioso y que explica más o menos 30 grados, 17 de los 30 grados que tenemos de diferencia en relación a que si no tuviéramos la atmósfera. ¿Cuál es el problema? El problema es que si incrementamos esta concentración de gases, si aumenta, es como ponerse una frazada adicional, ¿no? Usted con un par de frazadas pasa la noche impecable, pero si se ponen 3 o 4, a lo mejor la situación de confort disminuye notablemente. Eso es la causa de preocupación. Eso es la razón por la cual nosotros nos atrevemos a decir que puede haber un cambio en las condiciones del clima. Y hay otro tipo de mecanismos que se llaman mecanismos de retroalimentación, bajo los cuales podríamos decir que no solamente el incremento de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono fundamentalmente, asociado a combustión, a deforestación, etc., sino también por el hecho de que la naturaleza opera de una manera concatenada, es que ustedes van a ver que aumenta la temperatura asociada al dióxido de carbono, también aumenta la evaporación y eso genera un efecto invernadero adicional. Entonces hablamos de un sistema que se puede desequilibrar y que generaría condiciones no muy favorables. Voy a pasar esta e irme un poquito, eso es lo que le explicaba.
Nuestro foco mayor de preocupación y las discusiones que tenemos a nivel internacional tienen que ver con tratar de controlar, tratar de mantener a raya estas emisiones. Emisiones que provienen de actividad industrial, que provienen fuertemente de deforestación y que son muy significativas a la hora de alterar las condiciones del clima. De hecho, cuando registramos qué ocurre con la concentración de este gas, esto es un experimento que partió 50 años atrás. Unos investigadores del Instituto Scripps de San Diego colocaron un sistema de mediciones de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y nos hemos dado cuenta que año tras año estamos incrementando con variaciones estacionales. Y de hecho, por primera vez hace un par de años sobrepasamos la barrera de los 400 partes por millón. Los modelos de cambio climático, cuando hacen proyecciones, piensan en 550, 700 o hasta duplicar concentraciones actuales. Todavía estamos un poco lejos, pero crecen a razón de 2 partes por millón por año. Por lo tanto, en escala de 40, 50 años, tú tienes cambios que son muy, muy significativos. 5 minutos. Muchas gracias, Patricia. Informes de este panel intergubernamental de cambio climático. Y uno de ellos fue tan contundente que le hizo acreedor del Premio Nobel de la Paz, junto con el vicepresidente Al Gore. El último, el más reciente, apareció en el 2013. Yo pertenezco a ese panel. Trabajo en un grupo de impacto, adaptación y vulnerabilidad. Y lo que tratamos de hacer es documentar la evidencia científica, lo más que podemos. No en todas partes es posible con la misma rigurosidad, pero tratamos de construir esta película completa. Y lo hacemos en base o sobre la base de cierto tipo de herramientas. Una de las herramientas que utilizamos son modelos del clima que resuelven la física de las ecuaciones de la dinámica de fluidos, de la meteorología. Y les comento esto única y exclusivamente para enfatizar el siguiente punto. Nosotros tenemos claridad de qué es lo que ha pasado en los 40, 50 años. Sabemos cuál es la teoría que nos dice qué es lo que puede pasar en el futuro y usamos herramientas para proyectarlo, para alertar a los tomadores de decisiones. ¿Son perfectas? No, no son perfectas. Puede que aparezcan como contradictorias, ciertamente. Vamos a tener un rango muy grande. Pero nuevamente los invito a que tomemos esas señales en el contexto que corresponde, mirándolas, conectando el pasado reciente con la proyección futura y ver si es que ellas son consistentes o no. Y lo que vemos son mapas de esa naturaleza, pero quiero ir a cosas más locales. Hemos hecho esfuerzos por generar los mapas válidos para Chile. Y es una cosa que hacemos y actualizamos con cierta frecuencia. Y aquí vemos que hay tendencias a aumento de temperatura que son bastante significativas. ¿Son iguales? No, no son iguales. Hay ciertos lugares que se van a calentar más y ciertos lugares que van a tener un pequeño aumento. Déjenme mostrarles la figura que a mí me inquieta más, que tiene que ver con posibilidad de reducción de precipitaciones. ¿Va a pasar mañana? No, no va a pasar mañana. Es un periodo de tiempo de 10, 30, 40 años. Es simplemente una proyección de futuros posibles en función de lo que conocemos. Pero las magnitudes son inquietantes y para lo cual yo diría, como la adaptación no es mágica, uno tiene que estar preparado, uno tiene que construir una agenda de sustentabilidad para trabajar estos temas. Perder 20-30% de precipitación en ciertas localidades significa un cambio brutal en términos de cómo se comportan los sistemas sociales y cómo se comportan los ecosistemas. Es como teletransportar Rancagua a Los Vilos. Ese es el tipo o la magnitud del cambio que podríamos experimentar. Ciertas regiones, a lo mejor esta en particular, puede tener un pequeño cambio en precipitaciones y a lo mejor recibir beneficios, si ustedes quieren, por aumento de temperatura. Yo no quiero entrar en cosas dramáticas en que todo es malo. Pero nuevamente, frente a eso, uno debería tender a prepararse y adaptarse. Podemos generar mapas de este tipo, es decir, dónde se encuentran las posibilidades de rendimiento. Todavía falta mucho que refinar. Yo no sé, mi colega Rodrigo si es que va a coincidir conmigo, pero tengo la impresión de que la documentación de los impactos en el sector ganadero es bastante menor de lo que es en los sectores agrícola y frutícola, porque aquí hay un sistema más complejo, es un sistema suelo, planta, animal, y eso no siempre está bien documentado.
hago un poco de propaganda al tipo de trabajo que estamos haciendo en el Centro de Cambio Global. Unos segundos más, Patricia. Estamos muy preocupados en perfiles de riesgo, al final de cuentas. Todo el énfasis que hemos dado de cómo impactaría la producción agrícola tiene mucho que ver con promedios, y los promedios son números que dicen cosas, pero ocultan también bastante. Y lo que tratamos de entender es cómo cambian un poquito las funciones de riesgo de producción, ¿ah? Si es que vamos a tener sistemáticamente años buenos, años malos. Y nos está diciendo al final que Chile tiene desafíos muy grandes desde la perspectiva de adaptación, desafíos desde la perspectiva de genética, desafíos desde la perspectiva de infraestructura y gestión de recursos hídricos, desafíos institucionales muy fuertes. Yo les puedo contar otras experiencias que hemos tenido abordando cuáles son los costos económicos del cambio climático, que ha sido bastante interesante. Voy a dejarlo hasta acá, esperando haber cubierto esos tres elementos más fundamentales y feliz de acoger sus preguntas en el momento del panel. Muchas gracias. Gracias, Francisco.